Así retomando, entonces decía que, así que aquí estamos calculando la correlación entre esas dos variables numéricas, entonces la correlación me da, ¿está bien? ¿Sí? Me da 0,05, me da cercana a cero, eso lo que indica es que las variables están muy poco correlacionadas, es decir, cuando esta crece, esta puede o crecer o decrecer, y es aleatoria esa relación. Miremosla con la gráfica a ver qué nos dice si es que estamos haciendo todo bien. Aquí está. Efectivamente no hay un patrón que ocurra claramente cuando si una crece, que pase con la otra, ¿no? Aquí, si una crece, la del eje X crece, la del eje Y puede crecer o decrecer, entonces un patrón. Eso es lo que implica es que cada una de las dos, eh, alguien tiene el micrófono abierto, porfa, revisen, bueno, a ver si yo puedo aquí cerrar. Eh, Eso es lo que implica es que no es buena idea quitar ni esta, bueno, basados en, decir, no puedo quitar esta y dejarla, asumir que la información que está representando esta del conjunto de datos está aquí porque son totalmente independientes. Pero esto hay que hacerla contra todas, porque si bien estas dos son independientes, podría pasar que estas dos sean dependientes. Entonces, miremoslo, así rápidamente. Esto sería miremos C. De nuevo, fíjense que son estas dos, ¿no? Estas dos parecen tener una relación particular, particularmente, eh, dependiente. No tan dependiente como alguna que hicimos ahorita, pero bueno, más o menos, ¿no? Entonces eso no puede lo mismo. Eso ya explicamos qué significa y explicamos pues qué tipos de decisiones se pueden tomar ahí. Listo. Entonces de eso se trata esta parte en cuando son continuos. Claro, hay que tener también en consideración, como dijimos, que no solamente la correlación de Pearson existe. Ahora, entonces, concretamente, ¿cuándo se aplica la correlación de Pearson y cuándo se aplica la correlación de Spearman? La correlación de Pearson se aplica para variables eh, que tienen distribución normal. Y la distribución de Spearman se aplica para variables que tienen distribución no normal. Y eso lo detectamos en el paso anterior, ¿no? Aquí se hizo eso. Entonces, pues aquí, dependiendo de eso, uno aplica o Pearson o Spearman. O Kendall, que es otra. Ahora, Profe, una pregunta. señor. Uno podría tener en el análisis univariado una variable que tiene una distribución que parece normal y otra que no. Y entonces cuando uno pasa ya al análisis bivariado, ¿qué coeficiente de correlación escoge? Porque ahí voy a hacer un análisis bivariado de una variable que sí tiene distribución normal y otra que no. Estima porque un supuesto teórico de la correlación de Pearson es que las dos variables son normales. Si una falla esa condición, pues debe aplicarse otra. ¿Sí? Ok, listo. Listo. Sí, bueno, listo. Entonces ahora estamos en bivariados, ¿no? Entonces ya dijimos, bueno, cómo se hace continuo contra continuo? Y si se hace, ¿y qué pasa si me encuentro una categórica contra una categórica? Que aquí no tenemos un caso, pero esto se hace mediante lo que se llaman, o por lo menos aquí yo lo conozco como tablas de contingencia, que es esto. Y la técnica que es hacer sacar las frecuencias en las diferentes combinaciones de las dos variables categóricas. Sacar unos conteos y eso tiene una prueba casi de manera unánime que se aplica,
que es la prueba chi cuadrado, que contrasta las frecuencias en la tabla de contingencias contra unas frecuencias teóricas. Es un test de hipótesis, ¿no? De esos que a veces uno dice que no sirven para nada, pero sí sirven. Entonces, eh, esa prueba estadística pues nos dice si hay evidencia estadística o no de que las dos variables sean dependientes, de las variables categóricas. Aquí no voy a ahondar mucho en el tema porque ahí nos podemos quedar. Pero es más o menos ese. El punto es que hay formas científicas de determinar de manera objetiva, o sea, con un número cuantificando, si una variable categórica es dependiente con otra. Y esta categórica contra continua, que es este caso aquí en este dataset, si lo podemos mirar, por ejemplo, ver si esta variable que es continua es muy dependiente de esta o viceversa, ¿no? Si esta, aquí es más hacia, si esta que es la que nos interesa para decir, es muy dependiente de esta. Entonces, eso tiene una serie de posibles casos muy interesantes que, como dije, esta profesora de España explica, a mi parecer, bastante bien, pero es que son varios casos, entonces por eso no los vamos a mostrar, porque están los casos, por ejemplo, están los casos, depende qué prueba se aplica, si esta variable tiene distribución continua o no. Si tiene la misma idea, pero la prueba cambia, la prueba estadística. Eh, entonces, a veces, bueno, explico es más bien la idea general. La idea general para saber si esta variable es dependiente de esta o por supuesto viceversa, es coger este bloque que son los valores de la variable continua que corresponden a esta categoría, este bloquecito, y coger los valores de la misma variable continua que corresponden a otra categoría, en este caso a la otra categoría, y estudiar y preguntarse o estudiar si hay evidencia estadística de que esto es una muestra aleatoria que proviene de una población, de un espacio muestral suficientemente cercano al de este, que básicamente en castellano es si la distribución, la población de donde viene esto es exactamente igual de donde viene esto, la población estadística, ¿no? Estamos hablando de personas. Y eso pues se suele simplificar mirando la tendencia central. Se mira qué tan parecido estadísticamente es la media de este conjunto y que con la media de este conjunto. Cuando la variable es normal. Cuando la variable no es normal, cuando la variable no cumple con el supuesto de normalidad, entonces no se compara mediante la media, sino mediante la mediana. La mediana de este conjunto se compara contra la mediana de esta. Aquí lo podemos hacer un poco burdo, que es calcular el promedio. Ojo, esto no es la forma, digamos, científica de hacerlo, ¿no? Que estoy es tratando de explicar la intuición detrás de la prueba, nada más. Es un poco más elaborada la forma de hacerlo. Entonces, aquí, a ojo, aquí es el promedio de esta muestra, porque esto viene de una población infinita, ¿no? Siempre hay que pensar en eso. Siempre que entramos con datos, estamos trabajando con una muestra de una población teórica infinita. Entonces, aquí la media de este conjunto de datos es 486 y la media aquí es 6.3. Entonces aquí nos podíamos quedar discutiendo todo el día si es para decir esto es cercano a esto, porque algunos de ustedes podría decir sí es cercano, algunos otros podríamos decir no, no es cercano, o viceversa, y quedarnos discutiendo. Entonces por eso la ciencia no da pie a eso, sino
se usa una prueba estadística de diferencia de medias para determinar si estadísticamente, si hay evidencia estadística de que las medias son suficientemente iguales. Y bueno, ahí se toma una decisión, generalmente con un 95% de confianza, de si son, y eso depende de qué tan dispersos estén los datos, para saber si son las, ahora, eso, digamos, geométricamente, lo que uno está haciendo ahí es, un momento, por supuesto, si aquí hay algún estadístico y estoy diciendo alguna cosa que no sea cierta, que sea inexacta, pues sería buena idea que me corrigiera. Entonces aquí lo que estamos mirando es esto. Si esta es una de las muestras, digamos esta, y esta es otra de las muestras. Entonces aquí lo que estamos mirando es si estas dos campanas caen una encima de la otra o si están demasiado alejadas, porque aquí la media está aquí, aquí la media está aquí, la media está aquí y la media de la otra está acá. Entonces lo que estamos mirando es qué tan diferentes son. Y con ese criterio de la media estamos pensando, concluyendo que las poblaciones son iguales o no. Ahora, eso es listo, eso es lo que se hace con la prueba estadística. Ahora, ¿para qué? ¿O cómo es la conclusión cuál es la conclusión en términos del problema de Machine Learning o del problema predictivo? Bueno, lo que estamos estudiando es si esta variable es demasiado dependiente de esta. Entonces, la idea es la siguiente. Esto lo explica mucho mejor la profesora española seguramente que yo, pero bueno, aquí doy mi idea. La idea es ver, es decir, a ver, si yo dijera que esta variable depende de los valores que se tomen acá, ¿sí? Es porque si yo me paro en una categoría, los valores de acá son muy diferentes a si me paro en esta categoría. Eso es lo que quería decir, es que esta variable depende, los valores de esta variable dependen de qué categoría tome la variable especies. Entonces son muy dependientes. En cambio, sí, sin importar si yo me paro acá en cetosa o si me paro acá en versicolor, los valores que tome esta variable siguen teniendo el mismo comportamiento estadístico, pues entonces no depende. No depende, los valores de esta variable no dependen de la categoría que se tome acá. Profesor, Entonces, yo tengo una ¿sí? pregunta. En ese caso, donde no se donde se parezcan, entonces uno eliminaría la variable, pues la podría eliminar porque no tiene como incidencia en el resultado que estamos buscando. Por sí sola, pero entonces, digamos que no es buena idea eliminarla porque si bien, listo, los valores de esto no dependen de qué categoría se tomen acá, es decir, eso lo que indica es que entre esta, la, la- la dependencia bivariada no existe, esta no depende de esta, pero falta mirar el caso general que es cómo combino esta tal vez combinada con, no sé, esta y esta, tal vez si logren hacer dependiente este, ¿no? Si logren ser discriminatorias en esta, entonces no es buena idea descartarla solamente porque ella solita no puede hacerlo, porque tal vez combinada con otras sí. Profe, o sea que ahí sería digamos, un buen incidente a utilizar Machine Learning, ¿no? Caso contrario a que si hubiese una dependencia así Sí, fuerte entre las sí, medias. exacto. Vamos a suponer que uno hace la prueba, no la vamos a hacer acá, que uno dice, uy, no, eso está muy lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la media, el promedio de esta variable, si yo cojo categoría setosa, es muy diferente, si estamos haciendo ese supuesto, es muy diferente al promedio si yo cojo la variable versicolor. Entonces puedo decir, ah, no, entonces básicamente para clasificar uno podría llegar hasta la siguiente conclusión. Para clasificar la flor, usted olvídese del resto y simplemente toma el valor
de esta variable, mira en qué rango está, si ese valor corresponde a estos datos, está más cercano a estos datos que a este, y si está más cercano a estos datos, pues entonces es una setosa, y si está más cercano a estos es una versicolor y sale. ¿Sí? Ese sería el modelo. Una simple regla. Y cuando digo está más cercano es que esto tiene una distribución, habría que mirar qué distribución de probabilidad tiene y entonces hacer también una prueba estadística. Entonces digamos que mi nueva flor tiene, no sé, 4.8. Entonces hay que ver si este 4.8 encaja mejor dentro de esta distribución de probabilidad con una prueba estadística, o si encaja mejor en esta distribución de probabilidad. Si encaja mejor en esta distribución de probabilidad, entonces es una cetosa, y si encaja mejor en esta distribución de probabilidad, entonces es una versicolor. Bajo el supuesto de que logramos determinar que, llegamos a la conclusión que estas medidas estadísticamente son muy diferentes, esa es una posible solución, porque aquí lo que está diciendo es que esta variable tiene alto poder discriminatorio en la categoría. Entonces, lo que suele pasar en la vida real, o sea, en los datasets gigantescos, es que no se logra encontrar una diferencia significativa. Entonces, cuando uno evalúa esta versus esta, no hay diferencia, no son dependientes. Esta versus la objetivo no son dependientes. Esta versus el objetivo no son dependientes. Esta versus la objetivo no son dependientes. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que por sí sola cada una de las variables predictoras no es capaz de discriminar la variable objetivo. Entonces, el siguiente paso es, bueno, pues entonces toca empezar tal vez a combinarlas, ya no dejarlas solitas, cada una tratando de discriminar la variable objetivo, sino combinarlas. ¿Cómo las combino? Pues eso ya es problema de los algoritmos de Machine Learning, porque hay infinitas posibles formas de combinarlas. Precisamente, los algoritmos de Machine Learning lo que hacen, como vimos en la primera sesión, es encontrar esa forma de combinar las variables predictoras para tratar de predecir la variable objetivo. Y asimismo, si la variable objetivo fuera continua, si fuera esta la variable objetivo, entonces cuando yo hago la correlación de Pearson pasa lo mismo. Si yo encuentro que esta es la variable objetivo y esta variable predictora está muy correlacionada con esta, entonces de nuevo, no necesito ningún modelo avanzado de Machine Learning, porque con hacer la recta que hicimos ahorita en Excel ya basta, ¿no? Bastaría con esa recta podría encontrar, pues entonces cuando tenga el valor de esto, aplico el valor en la fórmula de la recta, eso lo van a ver mañana, y termino. No tengo que usar ningún algoritmo sofisticado de Machine Learning. Entonces, esta parte, yo insisto mucho en esto, que esta parte es relevantísima, porque esto es lo que me justifica usar Machine Learning o no. Todo esto se hace previamente para poder decir realmente, bueno, yo hice todas estas evaluaciones y no, pues ya, siguiente paso, tengo que usar Machine Learning. Porque pues desafortunadamente por la moda de este tema, y entonces todo el mundo es cualquier cosa Machine Learning, incluso cualquier cosa redes neuronales, y pues no hay necesidad, siempre. Listo, creo que aquí hay claridad, ¿no? Que me preguntan. Entonces, volviendo. Aquí hay una serie para hacer esta categórica continua, entonces como dije, depende si la variable continua es normal, si no es normal, si la categórica tiene dos categorías o varias, porque fíjense que aquí tiene dos categorías, ¿no? Entonces eso se hace con la prueba T, o con la prueba U de Mann-Whitney, si no son normales, pero cuando tienen más de dos categorías, entonces ya es otra prueba. Entonces, a eso se refiere, o me refiero con este arbolito, que ya explico bastante bien en esos videos. Y eso, bueno, con una prueba NOVA, ¿no? En este caso, cuando son varias categorías. Bueno, bueno, entonces, esta parte es muy importante, la de las relaciones bivariadas, y yo voy teniendo información de mi dataset. Estoy explorando mi dataset. No le he hecho nada sofisticado, estoy explorando. Entonces, bueno, ahora entra otro problema, y es, bueno,
vamos a mirar si tienen, qué variables tienen valores nulos o le faltan valores. En este dataset que tenemos acá, no, a todas, a ninguna le falta valor, valores. Y esto se mira por varias razones, pero sobre todo, pues porque, bueno, sobre todo porque puede, y es muy común en el mundo productivo, que hayan variables que, aunque pueden ser muy interesantes, muy posibles predictores, que el temático en el área diga, uy, es un posible predictor, pues simplemente por razones de cómo se toman los datos, eh, de cómo se generan los datos, pues tienen demasiados valores vacíos. Y entonces eso suele ser un problema, porque no me puedo poner a llenar los valores que están vacíos porque los valores reales son muy pocos. ¿Y qué, de nuevo, qué significa muy poco? No está tampoco supeditado o es universal el concepto, pero más de 60% de valores nulos en una variable ya empiezan, perdón, incluso más de 40, estaba hablando al revés, más de 40, mm, pero no es un teorema, bueno, o sea, es como que si hay muchos valores nulos, hay que empezar a decir, a pensar en que de pronto eso incluso lo que hace es, si voy a entrenar un modelo de Machine Learning, de pronto lo que hace es impedir el aprendizaje del modelo. Entonces hay que empezar a considerar, sacar los porcentajes de los valores nulos de cada variable y pues tomar una decisión de con cuáles variables me quedo y con cuáles no. Ahora, listo, entonces vamos a suponer que digo, bueno, esta variable tal tiene valores nulos, como por ejemplo asumir que esta variable estaba así. Ah, tiene valores nulos algunos, bueno, pero entonces uno, como ya dijimos, puede tomar varias decisiones. Entonces, decisión drástica es eliminemos el registro. Y listo, solucionado el problema. Eliminemos todo el registro. Esto a mí no me parece buena idea cuando son un poco porcentajes pequeños de valores nulos. Pues porque estoy perdiendo información. Y puede que preciso, aquí estamos, de nuevo, hay que pensar siempre, tener en mente que lo que uno está haciendo o los datos que tiene son, son una muestra de una distribución infinita. Entonces, si es ser mi distribución infinita y los datos que yo tengo en mi dataset son una muestra, pues no son una muestra aleatoria porque no seguramente no se sacaron eh, con un muestreo aleatorio, así, o sea, con una técnica, un diseño experimental correcto, sino pues fueron los datos que fueron llegando pues de la interacción del sistema. Entonces, puede que yo cuando quite esos registros, puede que esté quitando registros relevantes, ¿no? Que sean relevantes para, para el problema. Si yo quito este, por ejemplo, puede que esté quitando un registro que tenga propiedades estadísticas relevantes de la población. Entonces, que sea un registro representativo. Eso no lo sabemos. Entonces, yo no quitaría eso, aunque es una posibilidad y eso es una posible solución y nadie le va a decir, ay, pero ¿por qué? Sino, pues ya viéndolo, eh, pensándolo un poco, yo no lo haría. Entonces, como no lo haría, entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se hace un proceso de imputación, es el término. Imputación es estimar antes de cualquier modelo predictivo principal para la variable, para predecir la variable de objetivo, pues rellenar de alguna forma, estimar los valores que deberían ir acá. Eso se llama imputación. Hay muchas técnicas de imputación, pero antes de eso, tengo que decir que hacerse esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, ¿por qué mis datos, o sea, por qué esos valores son nulos? Es decir, si yo tengo esto así,
Listo, esos son nulos. Entonces la siguiente pregunta es, no cómo imputarlos, sino ¿por qué será que son nulos? ¿Se perdieron? ¿Se digitaron mal? ¿Tiene sentido que sean nulos? Porque, por ejemplo, puede ser, eh, a ver, sí, que cada registro de estos corresponda a los datos de una persona y esta persona tiene menos de 18 años, no es un adulto. Entonces, sí, ¿qué tal que esta pregunta corresponda a, no sé, número de botellas de licor que tomó la semana pasada? O cantidad de licor que tomó la semana pasada. Pues como es un adolescente o un niño, pues esta variable pues no tiene sentido, ¿no? Pues claro, podría ser cero, pero también depende cómo hayan diseñado el experimento, podría no tener, no habérsele preguntado a la persona y por ende estar vacía. Entonces, a veces el punto de esto es que a veces los valores nulos no son nulos porque se perdieron, sino son nulos naturales, que deberían, es natural que sean nulos, que tiene todo el sentido que sean nulos. Y está la otra categoría, que son nulos y porque se perdieron por alguna razón. Entonces, esa es una pregunta que hay que hacerse, pues porque puedo necesitar manejar unos de una forma y otros de otra forma. Es decir, no tendría sentido ponerme a imputar en el caso que estaba haciendo del adolescente y la cantidad de licor que tomó la semana pasada, pues no tiene sentido que yo me ponga a imputarlo, ¿no? Porque esa variable está bien así. Tal vez si me doy cuenta de eso, pues podría imputarlo, pero con cero, porque no tendría sentido. Imputar de otra forma, digamos. Entonces, el punto es que, porque esto lo he visto mucho y yo mismo cometí esos errores de ese tipo, que uno dice missing o no tiene el valor, eso o eliminemos el registro o llenémoslo con el promedio, que es lo más usual, pero a veces no se debe llenar. Entonces, por eso hay que preguntarse por qué los valores son nulos en esta variable. ¿Tiene sentido o no? Listo. Entonces, ya cuando yo decido, bueno, miro qué voy a hacer, cómo voy a tratar los valores nulos, entonces está eliminar, eliminar el registro, que fue lo que hice ahorita, o simplemente las técnicas más clásicas y simples, no necesariamente las mejores, es hacer imputación con la media o la moda o la mediana, que es esto, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿cuál es el promedio de esto? El promedio de esto es, por aquí aparece, ¿dónde está? Acá promedio, 314. Entonces llenemos todo lo vacío con 314. Sale. Hacer imputación con la media. O con la mediana, o con la moda. La media no es una buena idea porque es un estimador insesgado. Entonces, bueno. El punto es que a veces, si voy a hacer eso, es mejor con la mediana. Sugerencia. O con la moda. Bueno, pues hay distintas versiones. Cada persona que hace ese tipo de trabajos tiene su versión y su versión es la mejor para ellos. Entonces es una discusión infinita. Eh, eso es, bueno, es aceptable. ¿Y es necesariamente la mejor forma? No, hay formas más avanzadas. ¿Cómo así más avanzadas? Entonces está usar modelos predictivos para imputar. ¿Cómo así? Pues, porque aquí parece como así, no era un solo modelo, parece que se empieza a entremezclar todo, ¿no? Hay un modelo que es el modelo principal, que es el modelo que queremos hacer en algún futuro para, dadas estas variables, predecir esta. Eso es lo que llamo el modelo principal, pero aquí podemos usar un submodelo, también de Machine Learning, para rellenar estos valores nuevos de acá. Entonces, uno que se suele usar con mucha frecuencia para eso es el KNN que vimos el otro día. Entonces, alguien preguntaba, creo que en la clase anterior, ¿por qué no se usa en la vida real? Entonces, no es que no se use, no se suele usar es como modelo principal, por los inconvenientes que tiene, pero se suele usar, por ejemplo, para imputación.
Entonces, si recuerdan, la idea de KNN es, bueno, aquí para lanzar KNN se haría así. Voy a reorganizarlo para que vean cómo se haría. No es nada sofisticado, es simplemente, bueno, pues entonces estos valores no los tengo, entonces necesito, eh, voy a poner esto por acá, los que no los tengo los pongo por acá. No, ¿qué quería hacer? No, acá, así ahora sí. Entonces, quiero, los saco de la jugada los que no tengo, los que me interesa eh, predecir. Saco de la jugada, esto sí voy a predecir en algún momento y entonces voy a decir ahora esto. Y voy a, por ahora, eliminemos esto, ahorita me devuelva todo esto. Y nos quedamos solamente con las variables predictoras. Ahora esta, la pego acá. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo un nuevo problema de predicción donde las variables, ahora la variable, en este caso, la variable objetivo es esta, porque tengo valores para predecir y las variables predictoras de estas son estas. Entonces aquí puedo hacer un KNN, en este caso de regresión no importa, puedo hacer un KNN o cualquier modelo predictivo entrenándolo con estas tres variables predictoras y esta como variable objetivo. Cuando sea que tenga el modelo, pues entonces cuando lo tenga entrenado, entonces le mando estos tres valores y me da una estimación para este, le pongo estos tres valores y me da una estimación para este, entrego esos tres valores y me da una estimación para este. Eso es para una variable. Si tengo 10 variables que tienen valores nulos, bueno, pues entonces son 10 submodelos. Es iterativamente. Los valores se van llenando unos entre otros. Las variables se van ayudando unas entre otras a llenar los valores. Y no tiene que ser, por supuesto, antes me devuelvo. No tiene que ser, por supuesto, con KNN. Es que KNN es simple, como vimos, ¿no? Es algo concreto, rapidito de programar y entonces por eso se suele usar KNN para imputar. Profe, yo tengo una pregunta ahí Señor. desde la clase pasada. Por ejemplo, claro, nosotros cuando hacíamos KNN, ya sea con uno, dos o tres vecinos, pues teníamos la predicción de una variable que era categórica, ¿no? Entonces, en ese caso, pues era muy sencillo si teníamos dos o tres clases, dependiendo de la información que teníamos. Pero cuando necesitamos es un valor continuo, ¿cierto? Numérico. ¿Cómo funciona ahí la salida Ya, para listo. tomar Ya ese te cuento, valor? espérame, vuelvo aquí a lo que tenía. Mira, acá. Entonces aquí nuestro modelo, como vimos el modelo de KNN sería, voy a predecir acá. Entonces cojo Sí, estos, hallamos ese mínimo, ¿no? es O sea, la distancia de este contra todo, ¿cierto? eso sí. Listo, entonces no voy a hacer el cálculo, digamos que estamos usando k igual a 2, los dos más cercanos, entonces digamos que el primero más cercano dio este y el segundo más cercano dio este, ¿estamos? Entonces, ¿cómo se estima este valor? Pues como este tiene 3,2 y este tiene 3,4, se promedia, y este sería, Ah, ok. entonces si Entiendo, son entiendo, 5, entiendo. es el promedio de los 5. Entiendo, entiendo, entiendo. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, en este caso nosotros la pérdida de información la teníamos en una variable, pero si la pérdida de información fuera en distintas variables, para nosotros hacer el proceso KNN, ¿qué deberíamos ir teniendo en cuenta? Como ahí sí tocaría eliminar los registros Eliminarlos parcialmente. parcialmente, ¿cierto? Y ya te digo, mira, por ejemplo, tú tienes este no lo Eso. tengo. Entonces, bueno, si vas a tener vas a imputar sobre esta variable, entonces lo que haces es
por un momento eliminas esto, de tal forma que las variables que te queden como predictoras, que son esta y esta, no tengan valores nulos. Si esta llegase a tener un valor nulo y tú vas a imputar sobre esta, entonces también parcialmente, momentáneamente, para el submodelo eliminas esto, porque lo que necesitas es que las variables predictoras de la que vas a imputar no tengan valores nulos. ¿Listo? Y eso por eso digo que eso se hace iterativamente, porque entonces uno dirá, entonces, ¿y cómo lleno este 4 que no está? Pues cuando tú ya hayas imputado esto, que digamos que lo imputaste con 3.3, imputaste esto 3.3 y 3.3, digo, quedó imputada esta variable. Entonces volvemos a la base original, que no tenía ni este ni el de abajo de acá. Entonces ahora cambias, ahora la variable objetiva es esta. ¿Por qué? Porque necesito imputar este valor. Entonces vuelvo a coger estas como predictoras, pero esta predictora tiene un valor nulo, entonces la vuelvo a quitar. Hago todo mi modelo con estas predictoras y este como variable objetivo, imputo, entonces me vuelvo a acordar del otro registro. Vuelvo a imputar acá. Me vuelvo a acordar de este registro y entonces ahora la variable objetivo es esta, ya las otras variables no tienen valores nulos, las uso como variables predictoras y creo otro submodelo y Profe, una pregunta, ¿y esto en las librerías, por ejemplo, de TensorFlow y las librerías utilizadas, por ejemplo, en Python, ya tienen esos comandos para hacer ese rellenado? Porque yo he visto, por ejemplo, sí, algunas que tienen para eliminar, para calcular si hay nulos, para sí, calcular si sí, hay... sí. Bueno, no, no tengo tan seguro que en Python. Yo diría que sí, porque yo estoy acostumbrado que como que casi cualquier cosa se puede en Python, pero por lo menos en R, sí. En R lo he hecho y hay librerías ese buenas de esas completamiento, se hacen que hacen, o sea, esto se llama imputación iterativa. imputación interactiva. Gracias, profe. Entonces incluso uno puede en esas librerías de R escoger con qué modelo hacer, cuáles son esos submodelos, porque no está solamente KNN, ¿no? Uno puede hacer incluso con redes neuronales, eso es imputamiento. Bueno, entonces esto es como tratamiento de datos nulos. Como se dan cuenta, están desde las cosas más simplistas como eliminar los registros hasta hacer un modelamiento iterativo. El punto es tener un dataset así sin valores nulos. Generalmente. Ya en la vida real uno se encuentra con, a veces necesita otras cosas. Ahora, un siguiente problema, creo que es esto, es sí, los outliers o datos raros o datos atípicos en cada variable. Que, pues, cuando uno hace un box plots, son los que se quedan por acá arriba. Pero de nuevo, y aquí sí que es más importante, hay que preguntarse por qué hay valores, por qué esos valores raros existen. ¿Por error o porque es normal que estén ahí? Un problema, ¿cómo así que normal? Sí, es que yo en alguna época trabajé en el DANE, que es el Instituto Nacional de Estadística de Colombia. Entonces, ahí un caso me apareció y es que había una variable que era ingreso, ganancia de las empresas. Esa era la variable. Y pues claro, tenía unos outliers por ahí ya arriba, algo así. Aquí estaban todas las ganancias de las empresas y había unas ganancias por acá. Pues claro, entonces ahí digamos que pongo ese ejemplo porque es un ejemplo clarísimo en el que hay unas empresas que tienen ganancias muchísimo más grandes que la mayoría. Y eso no significa que el dato esté mal. Lo que significa es que, pues, bueno, eso ya es una cuestión social, pero el dato es correcto. Entonces no puedo, porque siempre que uno habla de datos raros, eso quitemos, córtelos, no siempre. Esa información puede hacer parte
del comportamiento estadístico de la variable, que la mayoría están agrupados acá, pero hay algunos valores demasiado extremos. Y si uno los quita, está transformando de manera brutal el comportamiento estadístico de la variable. Entonces, por eso hay que preguntarse de nuevo, antes de eliminarlos, ¿son outliers artificiales, los errores, o son naturales? Es normal que estén ahí. Y pues deben pensarse cómo se maneja. Si están ahí, si deberían estar ahí, pues hay opciones, aquí no menciono eso, pero hay opciones como, bueno, dejarlo ahí, ni modo, o apliquen una transformación a la variable, generalmente una transformación logarítmica, para que tratar de quitar esos extremismos entre los valores y que quede un poquito más suave. Por ejemplo, ahora, el impacto, ¿y eso es por qué? Porque hay que tratar de manejarlo. Bueno, claro, si los outliers son errores, pues sí, elimínenlos. Si usted se da cuenta que son errores, eso sí, elimínenlos. Eh, ¿Cuál es el impacto de los outliers en los modelos? Puede llegar a ser muy alto, porque estos valores raros, pues lo que pasa es lo siguiente, que dependiendo del modelo, pero generalmente, perdón, dependiendo del algoritmo, pero generalmente los algoritmos se dejan engañar fácilmente por datos atípicos. ¿Por qué? Porque muchos algoritmos revisan para modificarse, para ajustarse, que es para aprender, van revisando registro por registro. Y si revisan un registro que los envía en un camino equivocado, entonces a veces ya quedó perdido por allá en otro lado del entrenamiento. Entonces el algoritmo el modelo puede quedar muy mal entrenado por culpa de algunos datos atípicos mostrados al modelo en el momento inadecuado. Entonces es importante tratar los datos atípicos para el entrenamiento de modelos. Claramente, fíjense que aquí pasa algo. Yo llego a los outliers, ¿no? Entonces quito uno. Estos eran los outliers, entonces los elimino. Entonces me volví a quedar el dataset con datos nulos. Entonces tengo que volver al paso anterior. Listo, me volví a quedar con datos nulos. Entonces vuelvo a revisar qué voy a hacer con esos datos nulos. Los quito los registros, los imputo, ¿qué hago? Bueno, esto es así, digamos que en general. Y ojo con esto. Hay que los outliers, miren lo que pasa. Aquí, esto que estamos hablando acá, aquí arriba, es outlier variable por variable. Datos raros, variable por variable, univariado, digamos. Pero a veces eso pasa y uno todo inocente no se da cuenta que aunque si yo reviso en esta variable no hay outliers y en esta variable no hay outliers, cuando yo las combino, es decir, miro outliers bivariados, pasan cosas como estas. Sí, es decir, entre dos variables combinadas sí hay outliers, entonces esos más difíciles de detectar y más difíciles de tratar, pero por lo menos uno tiene que ser consciente de que eso existe. Vamos a ver si posteriormente cuando yo entre en el modelo es una causa de problemas con el modelo o no. Listo. La forma más típica de tratar con los outliers es con el rango intercuartílico, ¿no? Que es con el rango intercuartílico quito los datos raros arriba y abajo. Demasiado raros, más allá del 25, del 75 y menos del 25. Es una forma típica de hacerlo. Bueno, ya dije acá que pues uno tiene aquí posiblemente que devolverse a los datos missing, ¿no? Bueno, aquí, digamos, y esto es, bueno, esto es, hay todo una conjunto de técnicas, de metodologías que hacen parte de un gran dominio del Machine Learning que se llama ingeniería de características. Entonces, ¿qué es la ingeniería de características? Pues a muy grandes rasgos, es transformar, ya tenemos nuestro dataset
imputado, sin valores missing, sin valores extraños. Y entonces ahora es, bueno, uno podría entrar a decir, bueno, entonces ahora sí, metámosle modelos a esto para ver si algún modelo es capaz de coger estas variables, transformarlas y predecir esto pues con buenos desempeños. Ese es el paso inocente, pero los datos son muy complicados, los datos de la vida real, entonces puede que usted intente con estas variables, intente haga el modelo, un modelo de la otra forma, no funcione, simplemente no funciona el modelo, no hayan modelos, no encuentren un modelo que sea capaz de predecir esto, porque simplemente porque la relación de asociación entre estas variables y esta es muy compleja y sus modelos no son capaces de encontrar. Es simplemente eso. Entonces, eso es bastante normal. Entonces, un posible camino que tiene pues, un científico de datos o una persona que desarrolle modelos de Machine Learning, entonces es, bueno, listo, estas variables así químicas no, así originalmente no funcionan, no encuentro la forma de combinarlas para tener la predicción. Entonces hay que empezar a tratar de transformarlas. Cosas tan locas como elevemos esta al cuadrado, cojamos los valores de ese, le elevamos al cuadrado y volvemos a probar. Transformamos esta variable. Por supuesto, en este caso que estoy diciendo elevar al cuadrado, no hay ningún fundamento para hacerlo. No es como probemos. Y así como puedo elevar esta al cuadrado, a esta le puedo sacar logaritmo y bueno. Eso es ingeniería de características, no tan burdo como lo estoy diciendo, porque lo estoy diciendo como adivinando, ¿no? Aunque bueno, a veces funciona así. Hay técnicas más metodológicas, más científicas para hacer ingeniería de características, pero el concepto de ingeniería de características es cómo modifico mis variables originales para que me permitan entrenar modelos que sí sean capaces de predecir la variable objetivo. Eh, entonces, hay transformaciones básicas que son fundamentales que hacer, como el escalado. Ya la vez pasada hablamos del escalado, ¿no? Es que cuando una variable tiene mucho más, sus valores tienen mucho mayor magnitud que otras, muchos algoritmos, entre esos, por ejemplo, el KNN, se dejan engañar por su naturaleza. Le dan más importancia a esa variable solamente basado en la magnitud de esos valores y no basado en sus propiedades estadísticas. Entonces, eso no es buena idea. Y usted dirá, pues bueno, pues no uso KNN, no, el problema es que hay varios algoritmos de Machine Learning que sufren de eso, entre esos las redes neuronales. Las redes neuronales, por su naturaleza, por cómo se entrena una red neuronal, eh, que es con un algoritmo matemático que se llama descenso del gradiente, eh, las magnitudes altas suelen hacer que ese algoritmo se demore muchísimo en converger. En cambio, si las magnitudes de las variables para una red neuronal están acotadas entre 0 y 1, son pequeñas, entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, hay resultados de investigación que muestran que convergen más rápido, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, por eso escalarlo es una buena idea, o estandarizarlo. Escalarlo es ponerlo en un rango, ¿no? Generalmente escalarlo, la mejor forma que entiendo yo que existe de escalar un conjunto de datos es hacer la transformación de pasar estos valores a que el menor esté entre 0 y el mayor a 1. Menor en 0, mayor a 1. Menor en 0, mayor a 1. Es decir, todas las variables que en el rango 0 a 1. Por supuesto, guardando, asociando las distancias entre los valores, ¿no? Que estaban en el dataset original. Eso le quita un poquito de interpretabilidad a los resultados, pero le da mayor potencia a los algoritmos. Otra forma es estandarizar. Bueno, de eso, en estadística estandarizar es
el promedio de esto, ¿cuál es el promedio de esto? El promedio de esto es, no, este no es un buen ejemplo, acá tenemos un promedio más alto. El promedio de esto es 3.16, acá. Bueno, es hacer una transformación matemática para que el promedio de esos datos ahora esté en 0 y que la desviación estándar de estos datos sea 1. Eso es, eso que es lo que llaman una normal estándar, ¿no? Una distribución normal estándar. Entonces es como ajustar estos datos a una normal estándar, también con intenciones de que los algoritmos funcionen mejor y no se dejen sesgar. Bueno, y hay diferentes formas básicas de transformación de variables, entre esas estas que acabo de decir, pero ingeniería de características suele ser difícil porque uno no sabe qué transformaciones tengo que hacerle a estas variables. Y toca probar. Entonces, bueno, otra cosa que se suele hacer en ingeniería de características es reducción de dimensionalidad, que ya vimos en alguna sesión que por sí mismo es un método de aprendizaje automático. Bueno, y explico cuál es la idea. La idea es que estas variables, estos 4, pues contienen información, ¿no? Y si alguna cantidad de información. Si esa cierta cantidad de información la asociamos a 100%, entonces uno puede preguntarse, bueno, de ese 100% de información que tienen esas 4 variables, ¿cuánta información tiene esta variable? ¿El 25? O sea, ¿están repartidas por igual? Pues podría ser, pero eso no suele pasar. Si estas tienen, la información que tienen esas variables se considera como el 100%, efectivamente sí se reparten, cada una guarda cierto porcentaje de información, pero no, generalmente no por igual. Hay una o dos que tienen más información que las otras. Entonces, bueno, eso es un poco, es muy bonito esto de la reducción de dimensionalidad. Un método clásico, muy bonito porque tiene fundamentos matemáticos precisos, y los resultados son fáciles de interpretar, y es clarísimo, o sea, eso no necesitan ser avanzado en nada. Bueno, pues si uno ya quiere profundizar cómo es que funciona, pues necesita saber algo de matemáticas, pero mucho más allá, ¿no? Que es el análisis de componentes principales, o PCA por sus siglas en inglés. Lo que logra es una transformación sobre estas variables que genera otras variables porque hace un cambio de coordenadas, otras 4 variables que ya no tienen esos valores, sino otros valores, pero el punto es que esas variables quedan ordenadas de la que tiene mayor información a la que tiene menor información. Entonces queda algo así como, digamos, que esa tiene, y esto no es exagerado, esto que estoy haciendo, 50% de la información, esta variable. Esta variable tiene, no sé, 20% de información. Y eso que estoy haciendo optimista, generalmente las primeras variables que quedan tienen muchísima cantidad de información. Incluso como el 50% de las variables, en este caso 2, generalmente tienen más del 80% de información de todo el dataset. Cuando son numéricas, ¿no? Y aquí 20, 15, queda algo así. Entonces le dice a uno, aunque no son las mismas variables, son las variables. Mira, la primera variable que creé a través de las otras 4 originales tiene el 50% de información. Y la siguiente el 20, la siguiente el 15 y la siguiente el 15. Y bueno, muy bonito eso, pero ¿y para qué lo uso? Entonces, la respuesta para qué lo uso, ese resultado es para tomar decisiones. Para decir, bueno, eso lo que significa es que estas 2 variables, pues casi no tienen información, o por lo menos digamos esto, es la que menos información guarda de todo. Y si yo necesito, porque tener muchas variables es un problema en el aprendizaje automático. Entonces, si yo necesito reducir, pues entonces me quedo, uno generalmente dice, voy a quedar con el 80% de la información.
digamos esas tres, pero en PCA, con la transformación de PCA suele pasar que de muchas variables queden poquiticas. Y uno se queda con las poquiticas. Claro, todo eso tiene un problema. Bueno, eso tiene varios peros. Es que esto es muy grande. Pero uno de los peros es que esa transformación, aquí uno puede interpretar, esto es 1.3 centímetros, esto es 3.2 centímetros. Pero cuando apenas uno hace esa transformación, esos valores no tienen ninguna interpretación numérica. Ninguna en absoluto, en ningún caso, en ningún dataset. Entonces, la interpretabilidad del modelo se pierde. Y eso puede ser o grave o para nada relevante, dependiendo qué quiere hacer uno, si interesa o no la interpretabilidad. Bueno, ahora, simplemente para decir que eso, la forma matemática en que se mide eso de la cantidad de información es qué tanta variabilidad tiene una variable o no. Si es muy variable, eso suele estar asociado a que contiene mucha información y si no, no. Si una variable es, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 en todo el dataset, pues no dice mucho, no dice nada. No dice nada de los distintos cambios de registros en el dataset. Es continua para todos. Bueno, entonces está la reducción de dimensionalidad. Otro problema que tiene el PCA es que esa transformación que hace, la transformación que se obtiene a partir de estas variables originales con los componentes principales, es la mejor de entre todas las transformaciones lineales. Solamente se mira con transformaciones lineales, algo de álgebra lineal. Seguramente todos han escuchado pues, que hay un curso de álgebra lineal y toda la línea matemática de álgebra lineal, que igual uno a veces piensa que no sirve para nada, pero bueno. Entonces, esa transformación de una manera muy elegante se puede demostrar que es la mejor de las transformaciones lineales para reducir dimensionalidad. Pero el problema es que se queda con las lineales. Y hay otro mundo mucho más gigantesco de todas las transformaciones no lineales que se pueden hacer para hacer reducción de dimensionalidad, pues que quedan fuera del PCA. Eso se hace, la versión no lineal de reducción de dimensionalidad del PCA es algo que son un tipo de redes neuronales que se llaman autocodificadores, autoencoders. Bueno, entonces bueno, aquí uno hace reducción de dimensionalidad y la conclusión puede ser, no, yo me voy a quedar con todas las variables. No me interesa quitar 15% si quito esta variable. Lo que pasa es que a veces las últimas variables tienen algo así como 0.01% de información, entonces dice, no, pues quitémoslo. Ahora, esto es con PCA porque las variables son continuas, ¿no? Todas. Si hay unas variables categóricas y unas continuas, entonces hay otras técnicas similares con la misma idea de reducción de dimensionalidad, como análisis de componente principales o análisis factorial, bueno, de estadística. El punto es reducir la cantidad de variables lo mejor que se puede. Y para terminar esta parte de preprocesamiento, entonces las variables, ya lo había mencionado, pero lo digo bien, las variables que son categóricas en muchos algoritmos de aprendizaje automático no se pueden procesar. Entre esos, pues como texto, o sea, como una categoría. Entre esos, por ejemplo, las redes neuronales. Entonces, pues toca transformarlas para, eso ya hace parte del preprocesamiento, ¿no? O sea, que estamos ya preprocesando para que una red neuronal similar reciba. Entonces, eso es algo muy simple. Pues conceptualmente es muy simple, que simplemente, sí, hay igual muchas formas de vectorizarlas, el término es vectorizar esta variable. La forma más típica cuando son poquitas categorías, como en este caso, una y dos categorías, es hacer una transformación one hot, que no es otra cosa sino hacer esto. Esa cetosa se convierte en 1, 0, 1, 0. Todo esto es 1, 0. Y cuando eliminamos a la otra clase, entonces es 0, 1.
Listo. Quedó transformada o vectorizada. Y se omite ahora esto. Profe, ¿y por qué ahí se utiliza una matriz 2×2 y no solamente un vector de entradas 1 y 0, por ejemplo? ¿Por qué aumentar la Ya te dimensión? respondo eso. Ya te respondo eso. Porque es que resulta que, por lo menos en redes normales, pero bueno, en algunos algoritmos también. Claro, no podría decir no, pero no, eso está muy enredado. Métale aquí 1, 1 y métale aquí 2. Bueno, en este caso no hay demasiado problema cuando son binarias. No podría hacerlo así y no hay demasiado problema. El problema es cuando no son binarios. Digamos que tenemos una clase acá. Es la otra, ¿no? La virgínica, 3. Eso no dice simplemente hacer la transformación que para nuestro cerebro es totalmente natural de, pues si es 1 es cetosa, si es 2 es virgínica y si es 3 es versicolor. Bueno, ya me enredé, pero esa es la idea. Entonces, el problema, para no muy claro, el problema es que puede pasar, es decir, fíjate que 1 es mucho más cercano a 3, perdón, no es mucho más cercano a 2 que 1 de 1 a 3. Entre estas dos categorías, si lo pongo así, entre estas dos categorías hay una distancia de 1 y entre la categoría 1 y 3 hay una distancia de 2. Como el algoritmo trabaja con números y no tiene esa conciencia, esa intuición que le tenemos nosotros de que, ojo, que el 1 es setosa y entonces versículo, es decir, estaríamos diciendo algo así como que estaríamos dándole un orden a las categorías que no tiene. Esta es setosa, entonces el algoritmo podría sesgarse, y eso pasa, que por la mala por la mala codificación que yo le hice, o la ingenua codificación que yo le hice, aquí lo que le estoy diciendo por debajo de cuerda es que una setosa, una flor de setosa, se parece mucho más a una versicolor que una setosa o una virgínica. Y como muchos algoritmos para modificar sus parámetros se basan en cuánto se equivocan, entonces podría pasar lo siguiente. Esta es setosa, ¿no? Entonces un algoritmo cualquiera, aprendió a tomar un modelo, dice, no, esa es una versicolor. Esa es una versicolor, se equivoca, listo. Entonces cuando va a medir el error, entonces el error le da, pues como lo tiene codificado como 1 y 2, el error le da 1. En cambio, si es una virgínica, como lo tiene codificado como 1 y 3, el error le da 2 unidades. Entonces le estamos diciendo que es peor que diga que es una virgínica a que es una versicolor. Y eso no es cierto. En O este sea, caso, profe, que si hubiesen, digamos, n entradas, digamos, distintas para valores categóricas, ¿deberíamos meter la matriz de n entradas también? eso es lo que se llama one hot. Por ejemplo, mira, si consideramos las tres categorías, sería 1, así. 0, 0. Y para Ah, eso claro. Y sería... eso sí tienen todos magnitud 1, por ejemplo, una norma euclidiana. Sí, fíjate Dos, que así. aquí, precisamente, yendo para allá, esto, bueno, aquí, mira, no pongo por acá, aquí no le estamos dando orden. Mm, Es que al darle categorías así de 0, 1, 0, 1, 2, 3, le estamos metiendo orden a una variable que no tiene orden. Y es un sí, error claro. típico, ¿no? No es un error típico, pero uno tiene que irlo aprendiendo. Y entonces pues, la máquina no entiende, entonces bueno, yo lo hago, en la máquina pues yo lo hago, pero entonces lo está haciendo mal, está entrenándose mal. Aunque ahí algo que yo había pensado, por ejemplo, ayer era esto, claro, al yo categorizar, por ejemplo, categorizar con 1 o caracterizar con 0.1, las normas van a ser diferentes, ¿no? O sea, como la medida del ir Ah, sí, no. calculando. Es que con esa categorización o vectorización de one-hot, no hay otra, porque esto, es que esto tiene mucho. A ver, esto en realidad es una distribución de probabilidad con 3 eventos. Entonces, cuando uno compara, digamos, bueno, esta es exitosa más bien. Esto es una distribución de probabilidad con 3 eventos, que es exitosa. Cuando la máquina me responde, o bueno, el modelo predice que es versicolor,
Entonces, para medir la distancia, no suele usarse 0, este menos este menos este menos este, o sea, diferencia de cuadrados, no. En ese caso, como se considera eso como una distribución de probabilidad y una distribución de probabilidad, hay que encontrar o usar una medida de distancia entre dos distribuciones de probabilidad, y hay una que bueno, la más típica se llama entropía cruzada, que cuantifica qué tanto se parece esta distribución de probabilidad contra esta. Entonces, eso evita el error que tú estás intuyendo. Ok, profe. ¿Cómo es que dice que se llama? Entropía cruzada. Muchas gracias, profe. O codivergencia, esa es otra. Bueno, entonces, one hot, listo. Entonces, ¿cuáles variables se convierten a one hot? Todas las categóricas. En algunos algoritmos sí soportan las variables categóricas como tal, como los árboles de decisión. ¿Y por qué los cambios? Por la forma, por el enfoque que toman para explorar las transformaciones que hay que hacer en las variables. En las redes neuronales no se puede usar variables categóricas así, toca convertirlas a one hot. Entonces, por eso a veces es buena idea cuando yo decía en alguna sesión que recategorizar, porque precisamente lo que estamos hablando, si yo tengo departamento y lo voy a poner, departamentos de Colombia, que hay 32 regiones o departamentos, entonces si una variable es departamento y ya la voy a poner one hot, entonces de esa sola variable me salen 32. Y eso no es buena idea. Y 32 además, 0, 0, 0, 0, 1, muy dispersa, llena de ceros. Entonces, a veces es buena idea recategorizar en pocas categorías. Bueno, y ahora, y acabamos de ver todo ingeniería de características. No, para nada. Eso se puede hacer muchas cosas porque uno puede transformar variables numéricas, a categorizar variables numéricas. Entonces, bueno, el punto, y esta parte es algo que antes del deep learning, de las redes neuronales, causaba que la gente no se metiera mucho con machine learning porque esta parte de ingeniería de características es difícil. Es difícil sobre todo porque no hay un menú claro de qué tengo que hacer, sino tengo es como que probar. Bueno, listo, quedamos con media hora. Entonces, hasta aquí preprocesamiento. Entonces, la moraleja que yo esperaría que se lleven de esto, de esta parte de procesamiento es, el preprocesamiento es una clave, una parte fundamental en los modelos en el diseño de modelos de aprendizaje automático. Incluso muchas veces esto es muy común. Uno se demora mucho más en estas dos partes, perdón, que diseñando el modelo. Pero es muy importante ser precisos y hacer una exploración de datos detallada y un preprocesamiento detallado. Porque recuerden que los modelos no piensan, entonces, porque es cuando le dan a una inteligencia artificial, o entonces dice, uy, eso es más inteligente que uno, y no. Eso es un algoritmo ahí, y entonces, si uno deja alguna grieta, por ahí puede ser una falla. Entonces el problema está en esto. Si uno no es suficientemente exhaustivo en esta parte y llega acá y el modelo y esto no funciona, ¿qué hago? Entonces empieza uno a dudar, eso pasa, uno empieza a dudar de para atrás. ¿Qué será? Que no hice PCA, que no hice reducción de dimensionalidad, que no impute suficientemente bien, pueden ser muchas cosas. En cambio, si uno va lento, pero seguro, si llega a esta parte, habiendo hecho todo lo posible porque el dataset sea lo mejor posible, entonces, si el modelo no falla, es culpa del modelo, que no encuentro el modelo, no es culpa de todo, no tengo forma de decir, uy, fue que no hice aquello, sino fue que no hice lo otro, sino yo ya estoy seguro de que hice todo ese preprocesamiento suficientemente bien. Y claro, aquí mucha gente se trababa antes de las redes neuronales porque llegaba y había hecho todo su proceso bien bonito, tenía su dataset lo mejor posible según la persona, pero no encontraba modelo. Usaba
máquinas de soporte vectorial, árboles, KNN, todos los algoritmos que existen de Machine Learning convencional, pero no encontraba el modelo que le diera resultados aceptables. Y era tal vez porque hacía falta hacer transformaciones raras sobre estas variables, llevarlas al cuadrado, qué sé yo, aplicarles el seno, el coseno, eso puede ser, pero uno que va a saber qué tiene que hacer. Entonces, eso me da pie para entrar a lo siguiente. Bueno, entonces aquí hago un paréntesis de lo siguiente. Ustedes saben que yo estoy acá en este curso, bueno, y si no lo saben les cuento, porque originalmente lo tenía otro profe que se llama Fabián Sánchez, y él tuvo ahí un problema de salud, y por eso como que de forma, me pidió que lo reemplazara eh, todo lo que pudiera. Y todo lo que pudiera es que lo puedo reemplazar hasta hoy. Mañana, en la clase de mañana yo no lo puedo reemplazar. Él va a dar la clase en mañana. Entonces, la clase de hoy es como mi despedida. Y no me quiero ir sin darles algunas ideas de redes neuronales, que es como mi especialidad. Entonces, esto me da pie para ir hacia allá. Entonces, ¿por qué las redes neuronales son tan apetecidas o habladas eh, están como tan de moda en esta época, desde el 2010? Porque precisamente esta parte, en los métodos, cuando uno entrena modelos de aprendizaje automático con otros métodos de aprendizaje automático clásicos, esta parte de la ingeniería de características suele ser necesaria. Entonces, como no es tan fácil, entonces eso la gente no le metía mucho tiempo a eso. Eso era como un cuello de botella ahí para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático. Resulta que las redes neuronales profundas o el deep learning tienen la particularidad de que en una parte del modelo, se descubrió de esos tipos de modelos, tiene la capacidad de hacer esta parte de ingeniería de características de manera automática. Es decir, uno ya le entrega, ya no tiene que ponerse a mirar qué transformaciones le hago a estas variables. Claro, ¿no? Ya le hice lo básico, outlier, tratamiento de atípicos, tratamiento de nulos, de pronto reducción de dimensionalidad también. O sea, ya tampoco es que no hago nada, ¿no? O sea, hago lo básico, hago los preprocesos, pero ya cuando vienen las cosas que uno no sabe qué hacer, como que qué transformación le tengo que hacer a esta para que funcione, entonces la primera parte, las primeras capas, ya ahorita lo vemos, de una red neuronal, suelen hacer esa tarea. Tienen la capacidad, el potencial de aprendizaje para realizar esa tarea. Entonces, claro, se descargó, ahora la gente tenía estas dos opciones. O tengo estos datos y hago un algoritmo, trato de entrenar un algoritmo de aprendizaje clásico, de aprendizaje automático clásico, convencional, en el que posiblemente me toque sentarme, tal vez me toque sentarme a hacer ingeniería de características, a ver qué transformaciones le hago a eso, o cojo mis datos y me fresqueo y se los envío a una red neuronal y ella solita se encarga de hacer esa ingeniería de características, pues evidentemente es más fácil hacer eso, ¿no? Entonces, esa es una propiedad fundamental o una ventaja fundamental de las redes neuronales profundas sobre los otros algoritmos de aprendizaje automático. Entonces les quería mostrar, permítanme aquí yo miro. No, todo bien. Entonces les quería mostrar bueno, una pequeña introducción a eso, si están de acuerdo. Y entonces les voy a pedir que hagan eso. Bueno, aquí entren a Google, por favor. Hacemos una pequeñísima práctica porque pues, el tiempo no da para más. Por favor, aquí pongan playground of TensorFlow. Ya es en esta dirección. Y voy diciendo algo que preguntaban ahorita, y todo eso toda la carreta que yo estoy hablando y la carreta que no he hablado, todo eso está ya programado en Python y en R, sí.
Lo que pasa es que una cosa es tener un código y ejecutarlo, y otra cosa es, otro nivel es ejecutarlo, pero sabiendo qué estoy haciendo, qué estoy moviendo, qué está pasando por debajo. Entonces, si entran acá, van a entrar aquí. ¿Y qué es esto? Esto es un, bueno, playground traduce algo así como patio de juegos, como un sistema online, gratuito, interactivo para familiarizarse con algunos conceptos de redes neuronales, que aquí no vamos a alcanzar a hacerlo por el tiempo, pero algunos. Les dejo como para que lo pueda tratar de explicar los conceptos más grandes. Bueno, lo primero es que para simplicidad vamos a coger aquí, cojamos este problema, que es tengo estos puntos azules y estos puntos rosa, rosa y azules, y la idea es entrenar un modelo de aprendizaje automático, en este caso una red neuronal, que sea capaz de predecir, de aprender a través de esos dos puntos y predecir el color correcto de cada uno de los puntos dentro de ese cuadrado, tal como lo vemos con KNN, ¿no? Aquí, ¿por qué es azul? Porque el modelo está eh, prediciendo en este momento, porque no se ha entrenado, está prediciendo en este momento, con sus valores por defecto, está prediciendo que las coordenadas de ese punto, de acuerdo a los datos, corresponden a la clase azul. Pues que por supuesto está mal, ¿no? Porque aquí todo esto debería ser escurúa y todo esto debería ser azul, ¿no? Pero es que no se ha entrenado, aquí apenas está la arquitectura. Entonces, un momentico. Una red neuronal artificial tiene una arquitectura bien particular, bien singular. Pues la básica. Cuando digo la básica es la red neuronal artificial básica que se llaman perceptrones multicapa. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cuadritos, aquí son cuadritos, cada uno de estos cuadritos se llaman perceptrones. ¿Y qué es un perceptrón? Un perceptrón es la versión matemática, el modelo matemático de una neurona humana. Entonces, cuando hablamos de un perceptrón multicapa, es que hay muchos perceptrones interconectados en distintas capas. ¿Qué es una capa? En redes neuronales, una capa es una alineación de perceptrones. Esto es una capa. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neuronas en esta capa. Esa es otra capa. Por aquí debe estar el término, sino que no lo veo. Bueno, el término de capa es layer, pero no lo veo. Esta segunda capa tiene 1, 2, 3, 4 neuronas. Y esta es la capa final, o la capa de salida. Aquí está el layer. Tiene 2 neuronas. ¿Por qué tiene 2 neuronas? Porque la variable objetivo, que es si es azul o es rosa, tiene 2 categorías. Si tuviese 3 categorías, aquí habrían 3 neuronas, etc. Cuando es una regresión, cuando es una red neuronal para una regresión, como lo que quiero predecir es un número continuo, aquí va una neurona. Bueno, esta es la capa de entrada, que es por esta capa entran los valores de las variables predictoras, es decir, estos valores a la red neuronal. Y por esta capa de salida, pues salen las predicciones, que son esto. Codificado con el one-hot, pero sale eso. Y todo lo que está aquí en la mitad se llaman capas ocultas o hidden layers. Aquí uno le puede agregar capas ocultas. ¿Y cuál es la diferencia? Porque las redes neuronales, como vemos en la primera sesión, no aparecieron hace 10 años. Las redes neuronales, el perceptrón, incluso este modelito de perceptrón de una neurona apareció en el 50, en 1950. Más que bueno, esa es otra historia, pero se demoró en surgir la investigación en eso por diversas razones que no voy a dar en este momento, pero hay una diferencia entre redes neuronales
y Deep Learning. ¿Cuáles? Bueno, realmente Deep Learning son redes neuronales con más de 3 capas ocultas. Eso es Deep Learning. Por eso se llama profundo, porque la llaman profundo porque tiene 3 capas aquí ocultas en la mitad, que son las que procesan la información, transforman las variables para dar una predicción. Y le llaman profundo porque esto puede ser muy largo. Incluso las redes neuronales que hacen cosas sofisticadas en este momento tienen hasta 50 capas ocultas, ¿no? Son capaces de jugar ajedrez y son capaces de clasificar y son los que tienen chatbots. Eso es una serie intrincada de capas. Entonces, esto que estoy poniendo acá es una red neuronal, llaman una red neuronal superficial. Las que no son redes neuronales profundas las llaman redes neuronales superficiales. Entonces, esta es superficial, esto ya es Deep Learning. Y aquí la tarea en este ejercicio o en este sistema es precisamente entrenar una red neuronal de tal forma que sea capaz de predecir de forma correcta o lo mejor, o con un buen desempeño cada uno de los puntos dentro de este cuadrado. En cada capa, aquí hay 4 neuronas en esta capa, entonces la pregunta que uno puede hacerse, que es razonable, es ¿y por qué 4? Siempre son 4, la respuesta es no. Pueden ser, perdón, pueden ser más o menos acá. Más o menos. Esto es un hiperparámetro. De lo que hablamos del hiperparámetro. Recuerdan que en KNN solo había un hiperparámetro, que es acá. Aquí hay una cantidad impresionante de hiperparámetros. Uno de esos es cuántas capas van, cuántas capas ocultas van. Otro es cuántas neuronas van en cada una de las capas ocultas, porque aquí puede ir así. Puede ir así. Pues aquí lleva 2 capas ocultas y en esta capa, en la primera capa oculta tiene 4 neuronas y aquí tiene 3 neuronas. Resulta que se ha demostrado tanto teóricamente, aquí esto parecería, o eso creía yo soy matemático de formación. Entonces, yo creía cuando empecé a escuchar de redes neuronales artificiales que eso era una cuestión para computacional y que, bueno, funciona, pero eso es un poco ahí de trucos heurísticos computacionales que funcionan. Cuando ya vine a estudiar esto, me di cuenta que estaba bastante equivocado, porque aunque esto parece muy heurístico, muy de armar una figura como un Lego, pues tiene fundamentos matemáticos y bastante bonitos. Bueno, entonces el punto de eso es que se ha demostrado que entre más profunda sea una capa, o sea, perdón, una red neuronal, entre más capas tenga, tiene mayor poder de representación, lo que en castellano significa que tiene el poder de encontrar los patrones en datos más complejos, es decir, patrones que logren combinar estas variables para tener esto. Entre más profunda sea. Y bueno, pero eso tiene pros y contras. Entre más profunda sea también es más difícil de entrenar, no solamente por el poder computacional que requiere, sino porque tiene muchos hiperparámetros. ¿Cómo voy a saber yo cuántas capas son? Y además cuántas neuronas por capa. Y además todo esto de acá arriba, pues que seguramente en este momento no lo entienden, y normal, pues todos esos hiperparámetros. Una red neuronal profunda de las sencillas, un perceptrón multicapa puede tener hasta 15 hiperparámetros. Y cada vez que uno mueve un hiperparámetro, es un modelo diferente, como lo que hicimos con KNN. Entonces, es una tarea ardua, computacionalmente sobre todo, metodológicamente también un poquito, pero sobre todo computacionalmente, encontrar la mejor red neuronal, ¿no? Porque tengo muchas posibilidades de modelos. Entonces, es no difícil, es arduo. Hay que saberlo hacer.
toca tener ciertos trucos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? Puedo decirles así de forma sencilla. Ahora, aquí, ¿cómo funciona básicamente esto? Pues aquí está sin entrenar. Aquí apenas estamos armando, cuando le agrego, le quito capas, le estoy acomodando la arquitectura de la red neuronal. Entonces, ya para entrenarse, uno le da acá, para que se entrene. Démosle. Uy, bueno, ahí ya llegó. Es que el problema estaba muy fácil para la red neuronal realmente. Póngame un problema más difícil, que es este. Aquí este problema es difícil. Vamos a ver cómo le va. Bueno, no se demoró mucho. Aquí sigue corriendo, ¿no? Entonces va a parar. Esto es el número de épocas. ¿Qué significa una época en redes neuronales? Es que yo tengo, bueno, no sé cuántos puntos hayan acá, aquí dicen en algún lugar, creo que no. Bueno, vamos a suponer que originalmente, en el problema original, reinicio, no sé, aquí hay, no sé, 200 puntos. Entonces, o sea, 200 registros. Entonces, una época es que le presenté a la red neuronal, es todos los 200 puntos, todos los datos que yo tengo. Por supuesto, aquí también está el cuento de datos de entrenamiento, datos de prueba, datos de validación. Entonces, estos 200 son datos de entrenamiento. Le presenté 200 datos de entrenamiento. Eso es una época. Entonces, si se dan cuenta aquí, cuando estamos hablando de que 138 épocas, es que le acabamos de presentar 138 veces los 200 datos a la red neuronal. ¿Eso cómo se entrena? A grandes rasgos, porque pues es algo un poquito, tiene detalles. Cada vez que uno le presenta un dato, entonces aquí ya no es como un KNN, que en cada vez que uno le presentaba un dato iba y comparaba con toda la población las distancias, no. Aquí es totalmente diferente la aproximación del entrenamiento. Es cada una de estas conexiones entre neuronas, se llaman aristas y tienen un valor asociado que se llama peso, que es el que debe ajustarse a través del entrenamiento para que el modelo quede entrenado. Cuando esos aristas, los valores de esas aristas queden completamente ajustados, el modelo quedó entrenado. Es este caso, ¿no? Aquí se ve. Y si ustedes ponen el cursor acá encima, pues ahí pueden ver el valor del peso que corresponde a la arista. Entonces, ¿cómo se entrena esto a grandes rasgos? Se le presenta por aquí el valor de X y Y que corresponde a la coordenada de cada punto. Eso pasa por acá, se transforma de cierta forma con algo que se llama funciones de activación y bueno. Va pasando por las capas hasta que llega acá y cuando llega acá se da una probabilidad. 1 es que es azul y 0 es que es rosa y pues los valores intermedios, si es 70, la probabilidad es 70, entonces está que es más probable que sea azul, ¿no? ¿Cómo se entrena? Pues bueno, cuando viene acá y si se equivoca, con los valores de estos pesos que tiene en este momento, viene a este punto que estoy marcando aquí con el mouse y dice que es rosa, que claramente no es rosa, es azul, entonces me equivoqué, cuantifica cuánto se equivoca, que aquí es cuando se hace con la entropía cruzada, cuantifica cuánto se equivoca y se devuelve estimando para cada arista de estas qué porcentaje o cuánto está involucrada esa arista en el error que se cometió. Esto eso parece muy latinoamericano, muy colombiano, ¿no? Es algo así como, ay, me equivoqué. Ah, no, pero yo no tengo la culpa. Entonces las neuronas empiezan a echarse la culpa hacia atrás y a determinar quién tiene más culpa entre ellas. Y cada una pues tiene un poquito de culpa en el error, pero empiezan a echarse la culpa hacia atrás. Entonces esta dice, sí, yo me equivoqué, pero la culpa no es totalmente mía, sino las de atrás también tienen culpa. Y entonces esa culpa, ese cálculo de qué tan culpables son cada neurona en que la predicción se haya equivocado, se hace con un algoritmo que se llama backpropagation, que está basado en un algoritmo de métodos numéricos de optimización matemático que se llama
el descenso del gradiente. Y bueno, por supuesto que hay muchos más detalles que revisar acá, pero pues el tiempo no nos da. Entonces voy a parar ahí para preguntas. Entonces los escucho, si es que las hay, las preguntas. ¿No? Ok. Sí, profe, yo tengo unas. Señor. Una pregunta. La primera va como a título general. Por ejemplo, para procesamiento de imágenes, redes neuronales va bien, va más o menos, va regular. Por ejemplo, voy a tratar de ilustrar un problema. Consideremos que yo tomo con un dron imágenes de ciertas, por ejemplo, redes eléctricas, ¿sí? O campos en los cuales quisiera determinar si un aislador o elemento de este está dañado. Y esto lo quisiera clasificar esas imágenes en si el aislador es bueno o malo. Uh-huh. La pregunta de redes neuronales me ayudaría a intentar resolver ese problema. Sí, dado que los datos asociados son imágenes, la mejor opción de entrada es una red neuronal convolucional, sí. Uh-huh. Red neuronal convolucional. Ok, y entonces la pregunta es, ¿eso pertenece a aprendizaje supervisado? O sea, debe haber un experto que etiquete previamente qué imágenes están buenas y qué imágenes están malas. Sí, claro, claro. Ok, Pues una ok. aproximación que ya uno podía hacer en extremo sería, no, intentemos primero hacer clustering, pero eso suele ser complejo. Entonces, Claro. además porque el clustering no queda, uno tiene en la cabeza qué agrupamiento debería ser el modelo y el modelo hace otro, porque pues no tiene guía. Entonces sí deberían haber unas imágenes por lo menos etiquetadas. Bueno, y la segunda pregunta va más relacionado aquí a estas capas. O sea, entiendo que, claro, a mayor cantidad de capas, pues es mayor el cálculo y pues, digamos, también pues mayor la precisión de una u otra manera, ¿no? Para encontrar patrones más complejos. Sí, Pero algo que le he preguntado a algunos amigos que trabajan en redes neuronales. Yo soy matemático, pero más en la modelación en EDPs, pero sí me llama mucho la atención esta parte. Es, es, es lo siguiente. ¿Y qué cara hay dentro de estas capas? O sea, porque ellos a la larga me he dado cuenta que con cada uno de ellos que he hablado, sienten que esto es una caja negra donde poco se sabe de lo que pasa ahí detrás de cada uno de estos cuadritos, de estas neuronas que se van conectando capa a capa. ¿Es así o a la larga si yo puedo meterle mano a la caja y abrirla y decirle yo quiero cambiar esto o ajá. no? No, entonces sí, es decir, el término caja negra sí se usa mucho para redes neuronales, pero no en el sentido que te estás diciendo, que te están diciendo tus compañeros. Esto por dentro, tú que eres matemático lo entiendes. Esto es Sí. hay uno hace una combinación lineal de los valores de las entradas. Sí, Combina eso casi todo lineal problema es lineal, ¿no? Ahí cada red y es lineal, ¿no? O sea, no, vía se hace transformación una lineal. combinación lineal, pero precisamente el problema de los algoritmos clásicos es que son lineales, este es no lineal, porque después de esa combinación lineal se le aplica algo que se llama función de activación, que en este caso, por ejemplo, se le está aplicando una tangente hiperbólica, que es lo que le quita la linealidad a esas combinaciones y lo que a su vez las hace más potentes. Entonces, no, desde el punto de vista de entender, incluso esto se hace en los cursos de redes neuronales, entender que uno entienda bien adentro qué es lo que pasa en un perceptrón y cómo se combina y cómo se entrena, todo eso se puede ver y uno lo puede cambiar. Lo que es caja negra sí es lo siguiente, que cuando tú haces una predicción con una red neuronal, pues la red neuronal te dice, bueno, ¿eso es azul o naranja? ¿Mm? O en tu caso, que tú estabas diciendo, ¿la imagen es buena o es mala? Pero lo que es caja negra es que uno no puede saber cómo está tomando, o entender cómo está tomando esa decisión, ¿sí? Me está diciendo, para el modelo es más importante la variable X que la variable Y, no, eso por lo intrincado de las operaciones que se hace, porque son combinaciones lineales, después le meto tangente y a eso otra vez le hago combinación lineal, le meto tangente y le meto otra función. Entonces, si se pudiera escribir algebraicamente, sería una fórmula totalmente horrible, ¿no? Que es dificilísima de entender
cuáles son las decisiones que está tomando la red neuronal. En ese sentido es en el que es caja negra, que uno cuando está entrenada, como que uno no tiene que creerle, me dice que es azul, pues bueno, es azul, porque no hay forma de entender para un humano muy bien toda esa secuencia intrincada de operaciones que se hacen. Más no quiere decir que uno no pueda entrar y revisar el fundamento matemático y cambiar aquí y allá y personalizar la red neuronal. Vale, profe. Y la última preguntita, ya no lo molesto más, es lo siguiente. Cuando tú, por ejemplo, le das a la primera capa, que tiene 4 neuronas en este momento, le das una neurona más, esa conexión ahí, no en capa, no, en la capa número 1. Ahí le doy una neurona más. Estas conexiones que hace él acá el programa, digamos en este simulador, esas conexiones uno las puede meter o él también como red neuronal en los software ya las hace, digamos, internamente. Ya esto lo hace internamente. O sea, es, lo que va es calculando los pesos o constantes ahí de la combinación lineal. Sí. Ok, ok. O sea que la red neuronal a la larga, y tampoco puedo decir, por ejemplo, si hay una diferencia entre la neurona 1 y la neurona 5, o sea, lo que hay dentro ahí quisiera yo. No, cuando se hace la predicción, no. Nada, matemáticamente estas neuronas son igualitas. Igualitas. ¿Todas son iguales? En esqueletos sí, ya cuando se entrenan quedan con valores distintos en los pesos, Distintos. Ok. pero no es que cada neurona sea diferente entre sí, no. Pero ¿y por capas sí las neuronas hacen diferente? O sea, No, son la misma carcasa. Es que aquí lo que hace la magia es que la combinación, porque fíjate que aquí esto se combinan de diferentes formas acá. Esto no es sino que estos dos llegan acá y se combinan de alguna forma. Estas dos llegan acá y se combinan de alguna otra forma, que no es la misma forma de acá. Entonces, esto ahí como está. lo que hace es diferentes transformaciones y transformaciones de transformaciones, porque cuando tú le metes acá, entonces la forma en que se combinó acá se combina con esta para llegar acá. Entonces son combinaciones de combinaciones. Sí, eso sí trato de entenderlo. O sea, a la larga, claro, aquí tengo una recta vertical y horizontal, y a la larga eso me daría cualquier inclinación de rectas cambiando los coeficientes, ¿no? Como los vectores, ¿no? O sea, como la representación de cualquier punto en el plano XY a partir del vector IJ, ¿no? Sí. Para la primera. Y a partir de esas combinaciones aparecerían cosas más raras en la segunda capa, ¿no? Sí, y se van complejizando y especializando. Y lo bueno es que le quito la linealidad porque, claro, si no, a la larga serían las mismas rectas, aunque yo las empiece a mover, serían las mismas rectas. O sea, la función de Exacto, sí. activación es la que hace lo importante ahí. Le da el poder, sí. Ajá. Ok, entiendo. Vale, profe. Muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una preguntita Señor. más como relacionada con literatura recomendada. ¿De dónde podríamos obtener, pues, sí, literatura como con ejemplos para desarrollar algunos ejemplos de aprendizaje supervisado, que son como los más típicos? Aprendizaje no supervisado también y reforzado. Bueno, yo ¿Qué diría esto, literatura ¿no? O sea, recomendaría? pues eso es un poquito, pero la librería una de las librerías clásicas de aprendizaje supervisado, un aprendizaje supervisado de Machine Learning en Python, creo que se escribe aquí, Scikar, porque no me acuerdo cómo se escribe. Scikar-Learn. Es esta, Scikar-Learn. Aquí, esa es la librería de Python y aquí ellos traen en la documentación varios ejemplos. Esa es una opción. Ellos traen aquí pues todo lo que trae la librería, pero ellos van haciendo ejemplitos. Pero una opción que recuerdo que, esa es una opción. Otra cosa que les recomiendo es el portal Kaggle. Con doble G, sí. Este es un portal de competencias de Machine Learning. Aquí ellos ponen, ellos proponen competencias, incluso pagan al ganador. Lo que pasa es que estamos peleando contra pues, de otros países desarrollados que llevan mucho más adelante en esto, pero
ellos ponen una competencia, por ejemplo esto, y bueno, hay que hacer tal cosa, hágale, es un portal más como académico, hay que hacer tal cosa, y recibimos, aquí están los datos, y aquí, por ejemplo, en este caso están varias soluciones de personas, de que eran distintas personas. Entonces uno puede entrar a tratar, para estudiar a uno mismo, puede decir, bueno, voy a hacerme este problema, aunque ya no estoy compitiendo por dinero, pero bueno, está este problema, aquí hay soluciones, yo voy a tratar de hacer la mía, me puedo guiar con las que están acá, puedo hacer la mía desde cero, a ver qué tal me va. ¿Sí? Eso es otra opción. Y pues libros, bueno, libros, hay N libros en la internet, ¿no? No recuerdo uno particular, yo no sigo ninguno, bueno, sí sigo uno particular, pero no me acuerdo del autor, la verdad. En este momento no lo recuerdo, eh, pero bueno, de esto sí hay literatura muchísima. Por ejemplo, en el portal este que les envié, que les dije del cual yo saqué aquí dice el nombre. El blog que yo saqué esta información, que se llama, no recuerdo el nombre del portal, pero en ese portal hay muchísima teoría muy buena con ejemplos de aprendizaje automático. ¿Listo? Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Listo. Entonces terminamos. Un gusto. Creo que nos vamos a volver a ver en algún momento, porque como ya saben, mañana la clase la va a dar el profe Fabián. Espero que haya sido de su agrado y pues nos veremos en otro momento. Que tengan buen día. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias.